Hola, ¿cómo están? En esta vez ya queremos, como siempre, preparar las clases para mis estudiantes en este semestre de licenciatura en Ingeniería Agropecuaria. Y quiero entonces como ir a documentos para la primera clase de esta semana, que es cálculo integral. Me voy aquí entonces para docencia, cálculo, y nos vamos dos maneras de acceder a las clases que yo tengo. Es o accedes a través del referente, en este caso Purcell, cálculo de Purcell, o accedemos a las clases con un diseño, una estructura construida con el aula invertida, en el que yo diseño las clases de acuerdo a la discusión con los estudiantes y le adiciono la enseñanza con Python, LaTeX y otros lenguajes, además de resaltar el inglés para la enseñanza. Entonces, una de las maneras que vamos a hacer para mañana es alrededor de la clase diseñada por mí, gracias al trabajo con los estudiantes. En esta vemos que las tres dimensiones son medición, ciencia de datos y cálculo para ingeniería, licenciatura y administración. Entramos a esta parte. Luego vamos a cómo medir el mundo, cómo medir áreas, how to measure areas, cálculo integral, y en él te vas a integral definida, y dentro de integral definida nos vamos a aplicaciones de la integral, y te vas para la de mañana, que es desplazamiento y distancia. Queremos alcanzar esta, desplazamiento y distancia. Y en cuanto a desplazamiento y distancia, nos vamos a este cuaderno que queremos abrirlo. Bueno, está abierto, está predispuesto para abrir con Jupyter Notebook, pero con aras de actualizar de una vez con la red social, lo voy a abrir con Visual Studio Code, pero creo que todavía tenemos problemas con él. Bueno, abrámoslo hoy con Jupyter Lab, que también es otra aplicación en local, que es una aplicación web que nos permite entonces editar los cuadernos. Jupyter Lab, una presentación muy bonita, con esta barra al lado izquierdo para la búsqueda de archivos, y aquí ya está el diseño de la clase. Tiene entonces el Opening Collab. Siempre revisamos de que funcione para que los estudiantes puedan tener acceso a esta clase y editarla, hacer una lectura experimental de ella. Funciona, y vamos preparando también el WhatsApp para irles compartiendo el acceso a la clase. Entonces, y también como ir con ellos a la par, comunicándome mucho con los estudiantes para que puedan ellos acceder a la lectura experimental, guiarlos en esa parte, apoyarlos muchísimo. Entonces, aquí me voy a cálculo vectorial, ese se llama el curso este semestre. Y bueno, limpiamos ya todo lo que tenemos, que es bastante grande lo que hemos apoyado gracias a la asesoría de este fin de semana, y les compartimos aquí el buenos días. Les pido me permitan compartirles el cuaderno para el segundo cuaderno para la clase de mañana, sobre distancia y desplazamiento. Y cómo la integral definida te sirve para establecer
los valores asociados a estas variables o conceptos. Los valores asociados a estas variables o conceptos. Bueno, entonces te sirve, aquí ponemos, aquí me quedó, te sirve. Y entonces para la clase de mañana, entonces les comparto ya el cuaderno que tiene el Opening Collab. Entonces se les comparte desde GitHub, usualmente para el uso de la red social, con el ánimo de motivar a la lectura desde ahí. Entonces nos vamos al repositorio en cálculo y en clases, a la tercera dimensión de estas clases, y el de cómo medir el mundo en cuanto a integral definida, aplicaciones de la integral definida y longitud de una curva, que es la de mañana. No, longitud de una curva no, sino desplazamiento y distancia. Entonces aquí integral definida, se me devolvió mucho. Entonces integrales, aplicaciones de la integral definida, desplazamiento y distancia, y aquí vamos a este cuaderno. Entonces aquí ya control C, y aquí se les envía ya control V. Por favor, leerlo para mañana. Bueno, entonces aquí ya les ponemos el cuaderno para la lectura, y ahora leemos también, abrimos el mismo texto. También es una recomendación para los estudiantes abrir el texto donde se trabaja el tema. Entonces aquí me voy a la parte de Purcell, en la página en la que está esa parte de desplazamiento y distancia. Me voy aquí volúmenes de sólidos de revolución, cálculo de volúmenes utilizando integral definida, que eso también otro de los temas interesantes del cálculo. Longitud de una curva plana. Es que la longitud de una curva plana, ese texto no lo tiene, esa parte de distancia y desplazamiento lo tiene integrado dentro del tema. Aquí dentro del tema, en la sección en la que él habla sobre área entre curvas. Entonces están las rebanadas horizontales, y aquí es donde tiene distancia y desplazamiento, en la parte en la que está hablando de áreas entre curvas. Entonces distancia y desplazamiento está en la página 279 y no es una sección por aparte del texto, está dentro de la sección entre área entre curvas. Entonces para que los estudiantes también todos tengamos muy claro cómo el libro está estructurado, es porque es una labor de motivación a leer el texto, a devorarlo, a ver cómo está estructurado el texto guía y el cuaderno de la clase. Entonces aquí yo me voy otra vez para Visual y abro ese cuaderno. Entonces aquí me voy para File, Open Folder, y me voy para Documentos, en Docencia, Cálculo, y en él yo me voy para dentro de las clases, a Cálculo para Ingeniería, cómo medir el mundo, integral definida, aplicaciones a la integral, desplazamiento, el cuaderno sobre desplazamiento. Ya lo puedo actualizar desde Visual Studio Code. Entonces lo que se busca es como que uno tenga una visión de él, haga las tareas que le proponen para garantizar un aprendizaje completo. Entonces aquí viene la clase. Le voy a quitar esta parte para que no quede tan larga, esta parte en la que yo reflexiono cómo ir mejorando cada día el cuaderno.
Hay una cosa que de perspectiva de género que estoy aumentando aquí en los cuadernos, y es reconocimiento a las mujeres que se han dedicado a la docencia de la matemática. Entonces aquí también deberíamos como poner las de ingeniería. Voy a prepararse también para las mujeres que han sido ingenieras, y sobre todo en el sector agropecuario. Entonces también me gustaría para mañana ponerles, dame una lista de mujeres ingenieras agropecuarias en Colombia, con una biografía corta de cada una, bueno, entonces aquí pedimos esa parte. Y dice que está María Camila Escobar, Catalina Suárez, Paula Vargas, Sandra Ospina. Es la que nos sirve para mejorar las clases en cuanto a la perspectiva de género. Entonces aquí nos queda estas, y le ponemos para María Camila Escobar al menos su imagen. Entonces aquí control C y buscamos en Google la imagen de ella. Está también en Forbes Camila Escobar, la caficultora más importante de Colombia. Vamos a ver si tiene la foto de ella. Así, aquí está. Que le podemos poner también el vínculo, y en el diseño de la clase. Entonces le ponemos aquí como vínculo oculto de la revista Forbes, y su imagen con IMG SRC de source, y entre comillas simples la URL de la imagen. Copiar el enlace de la imagen y lo ponemos acá, y cortamos aquí el cuaderno para que nos quede en una sola línea todo sobre María Camila Escobar. Y ahora sí, ustedes ya miren cómo ya queda bien, para que en el diseño de la clase tenga esa perspectiva de género. Y aquí bajamos ya para el fomento a la lectura literaria, en este caso sobre el liderazgo, y luego aquí ya el tema como tal, la integral definida aplicada a la determinación de desplazamiento y distancia de un cuerpo que se mueve a lo largo de la trayectoria rectilínea. Entonces el objetivo es que el estudiante de ingeniería aprenda a describir y predecir un fenómeno físico utilizando los conceptos de integral definida, velocidad, tiempo, posición, distancia y desplazamiento. Eso es como uno de los y desplazamiento. Es como estos conceptos, sobre todo los de distancia y desplazamiento, que son los de esta clase, le ayuden a siempre crecer en esas capacidades para describir y predecir en fenómenos físicos. Tenemos cuestionario para labores de memorización, de diagnóstico, bueno, pues qué es la integral definida y cómo se relaciona con el cálculo de áreas bajo la curva. Entonces, como yo te invito a que leas la teoría para decir, bueno, ¿qué es eso de integral definida? Y miren que aquí nos lo presenta como la integral definida de una función. Pues aquí nos pone, vamos a delimitar entre signo de dólar las expresiones matemáticas. Bueno, pues entonces la integral definida de una función f desde a hasta b, ese desde a hasta b, entonces lo delimitamos entre signo de dólar, todas las expresiones matemáticas desde a hasta b, pero no delimitamos entre signo de dólar a
las expresiones a la parte verbal. Se representa como la integral, entonces aquí viene el símbolo, la integral desde A hasta B de f de x, y esta integral calcula el área bajo la curva de la función f, aquí la vamos a poner de f, desde x igual a hasta x igual a b. Aquí le ponemos, delimitamos todo con símbolo de dólar. Es que Visual, cuando nos colabora en este diseño de clase, no siempre nos delimita las expresiones con símbolo de dólar para que la renderice o imprima bien Visual Studio Code. Y en el contexto de la física, cuando f representa una velocidad, la integral nos da el desplazamiento, y cuando integramos el valor absoluto de la velocidad, nos da la distancia. Entonces, cuando integramos la velocidad, eso nos da desplazamiento, y cuando integramos el valor absoluto, nos da la distancia recorrida. Entonces, y aquí ya tenemos entonces el primero, y cómo y seguir practicando en cómo editarlo para que le quede mucho mejor. Aquí también aparece las integrales definidas que debemos de recordar. Entonces, que recordemos que encuentre la integral definida de x2. Entonces, así pues, respuesta, y nos aparece, bueno, vamos a aquí ponerle que la integral de x2 es x3 sobre 3 más c. Hasta aquí delimitas también entre símbolo de dólar. Yo cuando le hago la consulta, debo siempre recordar pedirle que esta delimitación me la haga automáticamente ChatGPT. Bueno, entonces aquí ya me quedó esta pregunta para recordar algunas integrales indefinidas. Integral de x2 es x3 sobre 3. Y aquí tienes para seguir repasando las demás. La integral de la exponencial, que es ella misma. La integral de seno, que es menos coseno. La integral de coseno, que es seno. La integral de secante cuadrado, que es tangente. Y la integral de cosecante cuadrado, que es menos cotangente de x. Y la integral de secante por tangente, que es secante. Y recuerda que estas queremos que te las aprendas de memoria. Incluso estas hiperbólicas, que son como un poco frecuentes, pero es bueno para uno crecer también en estas habilidades de integración que se requieren para efectuar los cálculos de integración en un problema en el que quieras determinar a través de la integral algún valor de una variable asociada al problema que estés trabajando. Pues aquí ya le completo la delimitación entre símbolo de dólar, y parto algunas para que las podamos leer por aparte, en líneas del cuaderno por aparte. Y también nos habla sobre de lo que hay que repasar, que es la integral indefinida. Bueno, aquí hay más preguntitas sobre ella. Entonces, aquí también tenemos que delimitar entre símbolo de dólar y diciéndonos que digamos esta que es también muy usada en cálculo, y es que la integral de 1 sobre 1 más x2 es arcotangente de x. La función arcotangente es la tangente inversa de la tangente, o la inversa de la función tangente. Debo decirlo mejor como arco tangente es la inversa de la función tangente, y es la integral de este tipo de función racional, 1 sobre 1 más x2. Entonces, como irlas reconociendo, irlas practicando, y también veremos, bueno, en la última parte de este curso, cómo utilizarlas también. Las que utilizaremos más que todo para las aplicaciones son para la exponencial también. Entonces delimítala de una vez y recuerda que la integral de la exponencial, de la función exponencial, es ella misma.
la integral de la función exponencial es ella misma. Aquí seguimos después del cuestionario en definiciones y resultados científicos a comprender y memorizar. Bueno, pues yo quisiera, como siempre, ponerles algunas definiciones que hay, porque necesitamos dejar claro en cuanto a esta aplicación física las definiciones de distancia, las definiciones de desplazamiento y otras asociadas. Entonces voy a ponerle que me entregue las definiciones a memorizar para los estudiantes. Entonces dame las definiciones de desplazamiento y distancia en un movimiento rectilíneo de una partícula definiendo además los conceptos asociados al uso de la integral definida para calcular valores asociados a estas variables o contextos o conceptos, variables o conceptos. Es que me dé esa partecita, porque necesitamos efectivamente diferenciar entre desplazamiento y distancia. Entonces, que nos entregue eso, que el cuaderno lo tenga, que el estudiante lo tenga para repaso a disposición. Miren que el Purcell no lo hace, da por hecho de que ya eso lo conoce el estudiante, y nosotros, bueno, consideramos de que en la medida que lo requieras, pues tengas acceso a la lectura para hacerlo. Aquí no le dije delimite las expresiones matemáticas entre signo de dólar. Entonces, bueno, debo decirle siempre, ¿no? Pero aquí le dices, pero dame las expresiones matemáticas asociadas delimitadas entre signo de dólar, así, de dólar, para que Visual Studio si me las renderice o imprima adecuadamente. Sí, porque si no, no me la pone resaltando el lenguaje matemático, diferenciándolo del lenguaje verbal. Eso es lo que se busca con LaTeX, que quede bien diferenciado en una tipografía elegante y clara para facilitar la lectura y la presentación en contextos académicos. Ya miren que ya no la organiza y lo traemos de nuevo. Aquí le ponemos control Z y en cuanto a aquí ya lo volvemos a poner, y bueno, aquí como que vamos a ponerle parece ser que vamos a ponerle control Z y voy a ir acá a ver si la copio de nuevo, a ver si me la organizó delimitando entre signo de dólar. Parece que no. Qué raro. Bueno, entonces bueno, de pronto también decirle que bueno, que hay que mejorarlo. Vamos a dejarlo así, y ahora sí lo voy a leer para esta partecita sobre qué es lo que nos entrega y cómo te puede aportar. Entonces, definiciones y resultados científicos a comprender y memorizar. Entonces aquí nos dice, pues bueno, claro, aquí tienes las definiciones de desplazamiento y distancia en un movimiento rectilíneo de una partícula, junto con los conceptos asociados al uso de la integral definida para calcular estos valores. Entonces nos dice, bueno, en cuanto a desplazamiento, el desplazamiento de una partícula en un movimiento rectilíneo es la diferencia entre su posición final y su posición inicial.
es una cantidad vectorial que tiene dirección y magnitud. Y matemáticamente, si aquí entre signo de dólar, si x de t es la posición de la partícula en función del tiempo t, y le ponemos entonces entre signo de dólar, no entre las paréntesis, quitamos ese, sino entre signo de dólar, el desplazamiento en el intervalo de tiempo t1, t2 se define como. Entonces aquí otra vez este intervalo lo delimitamos entre signo de dólar para poder que los subíndices queden bien chiquiticos en la parte inferior derecha como esperamos. Y estas ecuaciones que van a quedar en un display aparte, las delimitas entre doble signo de dólar. Entonces te está diciendo el desplazamiento que es la posición final, x de t2, menos la posición inicial, x de t1, donde x de t2 es la posición final y x de t1 es la posición inicial. Bueno, entonces, y ya aquí miren cómo la renderiza. Como renderiza la lectura, miren, se ven las expresiones matemáticas con el subíndice en la parte inferior derecha, bien editado. Eso es lo que buscamos que aprendas para que tus presentaciones, para mostrar tu conocimiento en congresos y actividades y ejercicios académicos, las expresiones matemáticas tengan claridad y elegancia. Bueno, entonces distancia recorrida también nos dice, bueno, la distancia recorrida es la longitud total del camino seguido por la partícula, es la longitud total, sin tener en cuenta la dirección, me gusta muy bacano, me parece muy bacano esa definición. Y en un movimiento rectilíneo se calcula sumando las longitudes de los segmentos del trayecto, y en el caso general donde la partícula puede cambiar de dirección, se usa la integral definida del valor absoluto de la velocidad para calcularla. Entonces aquí te dice cómo se calcula esa distancia recorrida, que es integrando el valor absoluto de la velocidad. Entonces aquí ya te lo dice. Completa tu cuaderno con las delimitaciones para las expresiones matemáticas entre signo de dólar, darás las expresiones como los intervalos que aquí estoy resaltando y demás, y leer mucho. Entonces lo que queremos es motivar mucho a esa lectura a través del cuaderno, y que puedas mejorar también la edición, te acostumbres a mejorar la edición a partir del cuaderno. Y aquí nos pone como los establecimientos de prerequisitos conceptuales, para recordar que la integral indefinida de la velocidad es la posición. Entonces, y aquí la integral definida de la velocidad, ya la definida, es el desplazamiento. Aquí lo voy a poner como para contrastar que la integral, pero ya la definida, entonces entre A y B de la velocidad B de t con respecto al tiempo ya es el desplazamiento. Entonces le ponemos el desplazamiento realizado por la partícula. Entonces le ponemos tx, porque estamos en una expresión matemática y queremos a esa expresión matemática agregarle texto verbal. Entonces eso se hace a través de la función text, diciéndole la sentencia para que es las text, y entre llaves poniendo el texto verbal. El texto verbal es desplazamiento realizado. Bueno, entonces así ya tenemos en esta lineecita que integral de la velocidad, integral indefinida de la velocidad es posición, y integral definida de la velocidad es desplazamiento. Así ese contraste. Y para el diseño de la clase tener algunos problemas de aprendizaje, y es que los que vayamos observando los vamos como poniendo acá.
vamos a tratar de mañana seguir poniendo a ver qué problemas seguimos viendo en cuanto al aprendizaje aquí y tratar de resolverlos. Ya aquí, bueno, el vocabulario asociado, uno de los que de la parte del vocabulario en inglés aquí asociada, esa parte cuando salta así, es como un problema que me da de salto que me hace perder en el cuaderno, que va el título, cuestionario y aquí. Entonces, que para el vocabulario damos doble clic, vamos a la palabra source, que en inglés SRC, ellos lo abrevian con SRC, y significa fuente, entre otros significados. Source, y así poner todas las palabras en inglés que vayan asociadas a esta clase. Luego aquí aparece el tema dado por Purcell sobre distancia y desplazamiento. Entonces aquí, como es tomado de Purcell, entonces tomado, esta es la teoría tomada de del Purcell, entonces de Purcell, y se le pone a los estudiantes que puedan tener acceso a ese texto. Entonces se le pone un hipervínculo que los lleve a ese texto, entonces que ellos puedan ir acá al curso de cálculo en referentes y puedan tener cómo acceder dentro de los referentes a Purcell, a la carpeta de Purcell, y aquí ya el PDF del libro. Entonces aquí en referentes Purcell, Purcell cálculo, vale, aquí está. Entonces aquí le doy en esta partecita y él ya me deja con facilidad como al llegar a este lugar le das en este vínculo de descarga en la parte superior derecha que dice download raw file. Él puede ya permitirte bajarlo. Entonces aquí lo ponemos en el cuaderno y le decimos también la página donde está. Entonces, bueno, el tema está en la página 279. Es como tener una atadora muy presente de donde está para estar leyendo. Lo que queremos es motivar. Un buen aprendizaje va de la mano de una buena lectura. Entonces, aquí le ponemos página 279 y aquí ya le dicen considere un objeto que se mueve a lo largo de una recta con velocidad v/t en el instante t. Entonces, queriendo decir de que la velocidad cambia a medida que el tiempo pasa. Entonces así v/t es el símbolo de la función de velocidad como función del tiempo. Y si la velocidad, nos dice el autor, si la velocidad es mayor o igual que 0, o sea, no negativa, entonces la integral definida de la velocidad proporciona la distancia recorrida en el intervalo de tiempo que va desde A hasta B. Es cuando la velocidad es no negativa. Sin embargo, algunas veces la velocidad es negativa, queriendo decir que el cuerpo se mueve en dos direcciones, de manera rectilínea, pero en dos direcciones, a izquierda o derecha, arriba o abajo, por ejemplo, que corresponde a que el objeto se mueve en sentido inverso. Entonces la integral definida de la velocidad ya es la diferencia de posiciones, es decir, el desplazamiento. Y aquí entonces nos tenemos que, aquí lo voy a poner como agregarle, que eso lo vamos a llamar desplazamiento de A hasta B. La diferencia entre S de B y S de A es el desplazamiento, le ponemos text, llaves, eso es el desplazamiento realizado desde el tiempo A hasta el tiempo B. Voy a poner realizado desde el tiempo A hasta el tiempo B. Bueno, y esto de que yo lo edite, también busques de que usted también lo edite de acuerdo a lo que usted requiera. Aquí nos muestra también un ejemplo ilustrativo que discutimos mucho el semestre pasado e hicimos prueba de él. Entonces, que iniciando en una posición S igual 0, en S igual 0, entonces vamos a poner
en una posición inicial s igual 0. Cuando t vale 0, el objeto se mueve a lo largo de una recta, de modo que su velocidad en el instante t es v de t igual a 2t menos 4 centímetros por segundo, queriendo decir de que me dieron la posición inicial y me dieron la velocidad en cada instante, diciendo que la velocidad v de t es 2 veces el tiempo menos 4. O sea, la velocidad en el instante t es 2 veces el tiempo menos 4. Eso no es, entonces nos estamos dando una velocidad que es función del tiempo, y la pregunta es cuánto tiempo le toma en llegar a la posición 12. Entonces eso lo hacemos calculando desplazamiento, y lo que nos están preguntando es la posición final al cabo, nos están preguntando el tiempo para llegar a la posición final de 12. Nos están preguntando el tiempo para llegar a la posición final de 12. Y después nos preguntan cuánto tiempo le toma en recorrer una distancia total de 12 centímetros. Otra de las cosas que queremos que crezcamos es que para resolver un problema así, usted diseñe una metodología. Entonces diga los pasos. Bueno, si lo vas a hacer con SymPy, primero importas efectivamente SymPy. ¿Y por qué SymPy? Porque SymPy integra. Entonces es una herramienta para integración y derivación, entre otras. Luego definir las variables. Bueno, las variables en este caso son S para la posición, B para la velocidad. Bueno, también lo va a poner, entonces va a poner en la definir las variables, en este caso las variables de tiempo, posición, porque el problema habla mucho de posición, de posición S, y de velocidad V. Entonces, de tiempo t, la letra con que le vamos a denotar la variable para cada una de esas tres variables asociadas a este problema. Luego definir la función velocidad como función de SymPy. Entonces aquí esta función lineal b igual a 2t menos 4, miren que tiene la forma mt más b. Entonces todas las funciones que tienen la forma mt más b son funciones lineales. Entonces la vas a definir como función de SymPy, que es definiéndolo como una variable de Python con el operador de asignación el igual, y luego crea una función de posición y distancia como funciones de Python. Uno crea la función de posición, bueno, entonces crear la función de posición y distancia como funciones de Python. Entonces miren que después vamos a hacerlo. Entonces uno dice, bueno, pues importa SymPy, define las variables tiempo, yo aquí las dejé en palabras, me parece también muy bueno hacerla. Entonces tiempo, la otra posición, coma, velocidad. Entonces aquí también en el mismo orden lo pones tiempo, posición y velocidad. Es a través de la función var. Entonces ya con eso aquí definió las variables. Aquí importó la librería, definió las variables. Ahora define la velocidad como función del tiempo. Entonces la velocidad es 2 veces el tiempo menos 4. Y luego también calcula el valor absoluto de la velocidad. Entonces con la función ABS. Aquí entonces, como estamos calculando ese valor absoluto de la velocidad para calcular luego la distancia, entonces aquí le voy a decir, definió las variables, aquí definió la función velocidad, y luego calcula la función valor absoluto de la velocidad. Pues aquí vamos a ponerle numeral 4, bueno, pues calcula la función valor absoluto de la velocidad. ¿Por qué? Porque necesitamos la función velocidad para el desplazamiento y necesitamos
la función valor absoluto para la distancia y crea la función de posición y distancia como funciones del tiempo. Bueno, hallar la función posición y la función distancia. Nos dice que bueno, pues para crearla vamos a hacerlo también. Entonces hasta aquí tenemos que él cree esa función. La función nos muestra hasta aquí ya tenemos la función velocidad creada y la función valor absoluto de la velocidad, y lo hemos definido las variables en español de tal manera que cada variable se lea con rapidez para facilitar la lectura. Y miren que esa función velocidad, la primera que está mostrando, es 2 veces el tiempo menos 4, y el valor absoluto de la velocidad es ABS de 2 veces el tiempo menos 4. Ya con eso nos las muestra. Y ahora aquí está definiéndolas como función de SymPy. Bueno, ya con Landify él las va a volver unas funciones numéricas, entonces ya se vuelve una función lambda, entonces por eso la llamamos velocidad lambda, y el valor absoluto de la velocidad lambda. Entonces así, en este paso él convierte las funciones de SymPy en funciones numéricas o funciones de Python, y eso permite evaluar en ellas como se hace con las funciones de Python. Y cuando las tiene, aquí ya va para graficarlas. Entonces aquí, bueno, pues al tener a ellas, pues yo quiero agregarle acá que cuando uno ya tiene esas velocidades, las funciones, y las integra, entonces voy a ponerle aquí, cuando tengo ya esas funciones y las integro, obtengo lo que me piden. Por ejemplo, si integro a la velocidad hallo el desplazamiento, y como me quieren hallar la posición para que el desplazamiento sea de 12, entonces el tiempo es la incógnita. Entonces primero bueno, pues calculo integrales. Bueno, integro ¿a quién? Integro a la velocidad porque quiero hallar el desplazamiento. Entonces integro a la velocidad, y como es integral definida, entonces en una tupla de Python, es decir, entre paréntesis, le digo la variable que es el tiempo, la variable independiente, y entre qué tiempos, pues de 0 a un tiempo t que debo determinar, a un tiempo t que debo determinar, bueno, pues ese tiempo que me pidieron, en cuánto tiempo él llega a una posición de 12. Entonces integro el tiempo entre 0 y el tiempo para llegar a una posición 12. Pues pongámosle aquí tiempo para llegar a la posición 12. Entonces aquí le pongo para posición 12, lo ponemos así, el tiempo para llegar. Entonces esa será la variable. Como esa es la variable del problema, entonces yo también la defino acá dentro de las variables, y aquí la ponemos como la variable de la primera pregunta. Entonces el tiempo para llegar a una posición 12. Se quede largo, pero me gusta que quede así para hacer claro el tiempo que vamos a hallar. Control C. ¿Qué significa? ¿Qué significa dentro del problema? Bueno, según la pregunta. Y luego, entonces así ya definió la variable, vuelvo y corro esta línea para que la suma como ya definí esa variable. Aquí ya integrate. Entonces cuando yo integro, él lo que me ofrece es la expresión de esa integral. Y bueno, y como quiero que esa integral me dé
ya vimos por la teoría que da la diferencia entre la posición inicial, que es 0, y la posición final que es 12, menos la posición inicial que es 0. Entonces yo lo que le pido es que miren que aquí lo que le estoy escribiendo es, hombre, integre para hallar la diferencia de posiciones, y que esa diferencia de posiciones me dé esto. Entonces, ¿y cuál es la incógnita? El tiempo para llegar a esa posición 12. Entonces lo que ya planteé ahí fue una ecuación que me permite hallar ese tiempo. ¿Y cómo la hacemos para que la resuelva? Pongámosle aquí como ecuación o modelo. Entonces la guardo como una variable. Y después, bueno, le pido que me la muestre para que las personas veamos esa ecuación o modelo. Él me muestra, aquí nos dice que hay un error en, no puedo asumir la función CAD. Bueno, y es porque cuando quiero mostrar me quedaron con dos iguales. Entonces esta ecuación la creo con la función EQ para no poner esta igual, sino una coma y darles los lados de la ecuación. Entonces así él ya no tenga problema, me muestra la ecuación y mire, entonces me dice que eso da el tiempo para llegar a la posición 12 al cuadrado menos 4 veces el tiempo para llegar a una posición 12 igual 12. Entonces él ya con eso me ha mostrado que la ecuación que resuelve el problema es una ecuación cuadrática en la variable tiempo para llegar a la posición 12. Para llegar a la posición 12 y le pido que me la resuelva. Entonces, bueno, en la siguiente línea yo le digo, bueno, pues resuélvala con solve, y con solve le digo que resuelva esa ecuación en cuanto a la variable, y la variable es tiempo para posición 12, para posición 12. Entonces ya con eso, él al resolverla me dice, ese tiempo es 6 segundos, porque el negativo lo desechas, dado que como es una ecuación cuadrática, te da dos soluciones, porque en general las ecuaciones cuadráticas tienen dos, y ya desechas la que no tiene significado para el problema. Así, desechas la negativa porque estamos hallando tiempo, y el tiempo no puede ser negativo en nuestra situación problemática. Entonces por eso la solución es que él tarda 6 segundos, te lo pones en la línea Markdown. Conclusión, el objeto o partícula tarda 6 segundos en llegar a la posición de 12. Se tarda 6 segundos, se demora 6 segundos en hacerlo. Entonces así repasamos que hicimos que un estudiante haga metodología, entonces que efectivamente genere unos pasos, los escriba de cómo va a resolver el problema. Pues, ¿cómo lo va a resolver? Importa la librería SymPy que integra, define variables que va a utilizar en el problema, en este caso el tiempo, la posición y la velocidad, y define la función velocidad como función de SymPy y calcula también la función valor absoluto. Hasta aquí todavía no hemos utilizado para la primera pregunta la función valor absoluto. Nada más utilizamos la función velocidad para hallar posición final y desplazamiento. Efectivamente, importa a la librería SymPy. Luego, efectivamente, define las variables a través de la función var. Luego define la función velocidad como función del tiempo a través del operador de asignación, creando la variable velocidad. Aquí ya creamos el valor, calcula el valor absoluto de la velocidad y lo guarda en una variable, valor absoluto de la velocidad. Y aquí ya nos lo muestra, entonces nos muestra la velocidad y el valor absoluto de la misma. Entonces aquí dice, la velocidad es 2t menos 4 y el valor absoluto es absolute de 2t menos 4, absolute de 2t menos 4, que es el nombre de la función, abreviado ABS, de la función que calcula el valor absoluto. Y luego
calculamos el modelo del problema y es cuando el desplazamiento, que es la integral de la velocidad, la integral definida, es igual a 12 menos 0. Eso lo hacemos calculando construyendo una ecuación y guardándole la variable ecuación. Él ya nos la muestra y la resuelve con la función solve, diciéndole la ecuación y la variable a despejar de ella, que es el tiempo el que queremos determinar. Y así él ya nos muestra una solución como una lista de Python y seleccionas la solución que tiene significado para el problema real y concluyes. Conclusión: el objeto o partícula, que le ponemos o partícula, tarda 6 segundos en llegar a la posición de 12. Bueno, entonces con eso resolvimos la primera pregunta. Aquí ya también yo te había preparado como una visualización del problema, en la que mostramos la función velocidad como una función lineal. Aquí la muestra como y en la que tú puedes ver que cuando t vale 0, la velocidad es menos 4 y que la velocidad se va incrementando. Entonces es un movimiento en el que la velocidad es creciente, con una tasa de crecimiento de 4, que es la pendiente de la curva. De 4 no, vamos a ver, en este caso la velocidad es 2t menos 4. Entonces recuerden que el coeficiente de la variable independiente es la pendiente de la recta y es la tasa de crecimiento. Entonces la velocidad crece a un ritmo de 2 metros por segundo, por cada segundo, de 2. El significado de este 2, esta pendiente, leámoslo bien con cuidado, y es que el objeto por cada segundo avanza, la velocidad crece en 2 unidades. Por cada segundo la velocidad crece en 2 unidades. Eso no es lo que avanza, sino en cuanto crece la velocidad. Y mire que sí, si usted se mueve de aquí a aquí, la velocidad pasa de 0 a 2, es decir, por cada unidad de tiempo la velocidad crece 2 unidades. Mire que se lo ve en la cuadrícula. Por cada unidad de tiempo la velocidad crece 2 unidades. Entonces usted mira horizontalmente moverse 1, verticalmente moverse 2. Mire que cada cuadrícula vertical corresponde a 2 unidades. Entonces leer ese gráfico, aquí ya nos genera otras funciones, y que aquí quiero como también irles creando una animación con IPython widgets, que le permita ver ese movimiento. Entonces como a medida que el tiempo pasa, qué es lo que está pasando de 0 a 6, cómo se está moviendo el objeto. Entonces quiero mostrar de manera horizontal cómo se va moviendo el objeto con un skater. Entonces hasta ahora me dice que type error con symbol, porque symbol no es llamable. Entonces aquí, como está utilizando la posición como función de t, tenemos que revisar este programita cómo se lo voy mejorando para mostrarles a los estudiantes la animación del cuerpo moviéndose. Entonces esas se las tendré entonces para al mejorarles la clase para mañana. Voy a tratar de tenerlo listo para mañana. Y hasta ahora les doy la lectura hasta el momento. Y también que tenga 10 ejercicios de entrenamiento. Entonces aquí tiene ejercicio 1, que tiene el mismo estilo del que ya acabamos de tratar, y tiene entonces en definitiva 10 ejercicios de entrenamiento alrededor de lo mismo. Y ya las tareas, la tarea 1, 2 y 3, acá se te asignan del cálculo de Purcell, que en la primera es leer los ejemplos de esa sección 5.1. Tiene 7 ejemplos, miremos que sí, tiene 7 ejemplos sobre cálculo de áreas. Eso te permite preparar el parcial. Y aquí de esos 7, yo pediría es como que leas todos. Entonces voy a actualizarte la asignación de tarea, pues de los 7 que hay, pues que al menos estudies, yo diría que los mismos 7, que los leas todos,
y nos vamos a leer ya de student, no URL, sino de student path, es decir, desde el computador en local, no desde el repositorio en la nube. Entonces por eso ya no vamos a utilizar URL sino path, y entonces aquí se llama students path de camino. Entonces, ¿y cómo le damos el camino? Pues ¿dónde está la lista de clases? Bueno, pues eso está en cálculo, docencia, group list, y aquí le decimos propiedades y que nos dé esta URL que debemos de completar con group list. Entonces aquí ya esta URL la cambiamos por un path, y es por una ruta en el computador, path o ruta. Entonces docencia slash group list y aquí ya asignamos, miren que ya vamos a ver como si nos quedó perfecto. Dice que no haya el archivo. Bueno, tenemos que ponerle que el grupo de estudiantes ya se llama cálculo vectorial, y aquí dice file not found error. Bueno, pues entonces cálculo vectorial Purcell, vamos a ver, sí, que tiene que ponerse aquí el terminal path en slash para luego que él pegue el nombre del archivo. Y ahora sí, vamos a ver, aquí nos dice value error y nos dice que no puede tomar una muestra muy grande cuando cuando replace está en false, y nos muestra como dónde está la cosa. Entonces aquí nos muestra que es como en el problema en random exercise, cuando creo la variable random exercise con el módulo random de NumPy a través de la función choice. Exercise, vamos a ver, entonces revisamos aquí que es donde nos señala, es en esta línea, en esta replace, aquí cuando dice replace en false, más 1, vamos a ver qué será exercise, número de ejemplos a leer y completar. Este es más 1 porque, a ver, choice, ese más 1, replace en false, vamos a correrlo de nuevo a ver, y es que él va a coger de los ejercicios y va a elegir aleatoriamente una muestra de tamaño igual a el número de ejemplos para leer y completar. Bueno, aquí podemos ponerle que, bueno, pues sí, y si les ponemos simplemente a los estudiantes solo 6, a ver qué tal. Así, es porque no podemos, esa variable no puede llegar al mismo valor del número de ejercicios de ejemplos a leer. Entonces ahora sí, ya nos da la asignación para los estudiantes en el nuevo grupo sobre lectura de ejemplos, y le indica al estudiante cuál es la página, que es la página 275, donde están esos ejemplos, donde empiezan. Y miren, él puede ir a la página 275, miren acá, 275, y obtener efectivamente los ejemplos. Aquí está el ejemplo 1, donde empiezan. Entonces así puede él tener una tarea más organizada. Así tenemos algo más organizado para mañana. En cuanto a la calculadora Casio 570, bueno, a mí me gusta siempre ponerles como, dame una secuencia para calcular integrales definidas y valores absolutos con la calculadora Casio 570. Entonces dame una secuencia de pasos para guiar a mis estudiantes en el uso de la
calculadora Casio 570 para calcular integrales definidas y valores absolutos, y valores absolutos en general. Entonces, porque esa calculadora le va a permitir hacer esas dos cosas. Entonces, que en el cuaderno tenga cómo practicar eso. Bueno, aquí ya lo está haciendo como en el concepto de integral definida. Dividirla en intervalos. Bueno, aquí nos dio la Casio 570 no tiene función directa para integrales definidas. Bueno, en realidad sí la tiene. No, entonces le va a decir como corrija su respuesta, porque la Casio 570 efectivamente sí tiene. Entonces dice encender la calculadora, presionar on, integrar la función x2, y nos dice que ingresar el límite inferior, y cómo calcular valor absoluto, presiona mod, cálculo. Entonces nos da todo, valores absolutos, cómo se calcula, ejemplo práctico, calcula la integral definida de x2 de 0 a 1, enciende la calculadora, ingresa x2 como la función a ingresar, establezca los límites 0 a 1 y presione igual para obtener el resultado. Bueno, parece ser que si de pronto nos sirve. Vamos a ver aquí, cálculo integral definida, encender la calculadora, seleccionar modo de la calculadora y use las flechas para irse al modo integral y presionar igual para elegir el modo de cálculo de integrales. Entonces ahí ya tenemos ese, y aquí le decimos que mejor, copiamos y en el diseño de la clase entonces ponemos esa secuencia que motiva a los estudiantes a utilizar esta calculadora en el cálculo de integrales definidas. Ya sigue la tarea 2, que también la tenemos que actualizar, que sigue siendo sobre estas dos, sobre esta sección 5.1, solo que ya con PAT. Entonces ya les actualizaré en el siguiente video para que la tarea 2 la hagan, que recuerden que es la solución de ejercicios asociados, y la tarea 3 de solucionar, pero dando las justificaciones de los procesos. Es así que todo nos quede muy organizadito, que ayude a los estudiantes a efectivamente preparar las clases, preparar su formación. Entonces este pad, otra vez lo pongo aquí, control C, y lo actualizo en la tarea 2 y en la tarea 3, para que todo les quede bien organizadito y puedan empezar a trabajar sus tareas con el mejor acompañamiento. Control V, este sería pad, y aquí ya no es students URL sino students path, porque se está dando es una ruta o path, y se le asigna 10 ejercicios, y file no found. Bueno, vamos a ver qué sería lo que me quedó faltando. Sí, es porque sigue siendo cálculo, ya no es integral sino vectorial, por eso no encuentran, porque en Gromble ya no está integral. Aquí ya le da la asignación de la tarea 3, perdón, de la tarea 2, y hacemos lo propio para la tarea 3. Entonces les queda el listico, control V, y aquí también para la tarea 3 vectorial, y aquí ya no es students URL sino students path, o ruta, y aquí ponemos path. Listo. Bueno, entonces así seguimos. Ya la tarea 3 también ya no la organizó, ya para 25 estudiantes, y ya entonces tienes las tareas organizaditas, actualizadas. También tenemos monitor, hay que actualizar el horario del monitor Manuel, y también actualizar los referentes y la evaluación al profesor y demás.
También algunas preguntas para autoevaluarnos sobre nuestro aprendizaje, establecer, autoevaluarnos creando también nuestra propia FODA y evaluar al profesor Marco Julio. Por favor, siempre no lo olvide, colaborenos con esa evaluación en el que vemos si efectivamente este diseño de clase está aportando al logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. Y ya les agradezco mucho.